Hay una buena noticia para Colombia y a nivel mundial. Natalia será en pocos días la primera mujer latina en ocupar el cargo más alto de turismo en el mundo y tendrá la dirección ejecutiva de la Organización Mundial de Turismo. Doctora Natalia, bienvenida a Redma Noticias. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy y la verdad que sí, estoy muy contenta, primero de ser colombiana y segundo de poder representar el turismo, de estar como colombiana en un cargo de muy alta representación en las Naciones Unidas. Al ser ya seleccionada para liderar una de las organizaciones internacionales más importantes en el ámbito del turismo a nivel global, ¿qué expectativas tiene, doctora Natalia? Lo más importante es que yo llevo 5 años y medio trabajando en la Organización Mundial del Turismo. Venía como directora de Innovación, Educación e Inversiones y básicamente esto han sido las prioridades de nuestro secretario general, Surab Pololikashvili. Y cuando recibí ayer el reconocimiento y la nominación de parte de él como directora ejecutiva, pues me llena obviamente de muchísima alegría, pero también de mucha responsabilidad, porque tenemos que trabajar con nuestros 160 estados miembros y ayudarles, seguir apostando por estos 3 pilares, por la innovación, por la educación y las inversiones, en especial en un mundo en donde el turismo es el sector económico más humano de todos, es el sector que emplea el mayor número de mujeres y de jóvenes en el mundo, pero también hay que decir que el 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tienen habilidades en secundaria. Entonces, es un reto muy grande poder fortalecer la educación en todos los países, educación técnica que permita generar una fuerza laboral potente, que pueda tener empleos de calidad. Por el otro lado, también necesitamos trabajar en los marcos de promoción de inversiones con los diferentes países, ayudar a crear un clima de inversión turístico estable, que se pueda reformular el marco de promoción de inversiones de los países, no solamente pensar en incentivos tributarios y fiscales por la hotelería, ir mucho más allá y generar incentivos a la educación, a la innovación, a la sostenibilidad, para tener un modelo completo de desarrollo en materia de inversión y apostar sin duda alguna por los jóvenes y las mujeres para que cada vez estén más empoderados y sobre todo que sean un ejemplo de liderazgo a nivel mundial desde el punto de vista del emprendimiento, pero también a través de sus ideas para hacer que el turismo de verdad sea un sector primordial para la economía a nivel mundial. Usted es la primera mujer menor de 40 años en ocupar el cargo en este importante organismo. ¿Y cómo ve a Colombia? Obviamente usted que es santanderiana, pero que ahora va a, prácticamente a liderar el turismo en el mundo. ¿Cómo ve a Colombia? Porque en el 2022, según cifras, llegamos casi a los cerca de 5 millones de visitantes, de turistas que llegaron al país durante 2022. Pero ¿cuál es ese potencial que tiene Colombia? Porque desde hace varios gobiernos estamos escuchando que el turismo puede ser ese nuevo oro para Colombia, pero pareciera que estamos rezagados comparados con otros países, inclusive de la misma región. Claro que sí, el turismo, pues Colombia cuenta con el gran capital, ¿no?, natural, que es lo que le permite a un país crear unas experiencias turísticas. Colombia, al ser uno de los países más biodiversos del planeta, cuenta con eso. Ahora, para hacer una apuesta decidida por el turismo debe ser una política de Estado a largo plazo. Esto no puede ser un tema de una administración y que al siguiente se olvide, porque lo que sí es cierto es que el turismo en las economías maduras representa por lo menos siempre 2 puntos del PIB. El caso de España, 13% del PIB, el caso de Francia, el caso de Estados Unidos, pero es porque hay políticas decididas en donde hay grandes presupuestos para la inversión en infraestructuras y en promoción. Existen incentivos financieros y no financieros para garantizar que el sector privado se dinamice y sea más competitivo. Y por el otro lado, pues una apuesta para que efectivamente a través de la educación existan, lo que decía yo anteriormente, carreras técnicas. En el caso de Colombia, hay muy buenas universidades para el turismo en materia gerencial y administrativa,
pero no necesariamente tenemos todas las currículas actualizadas cuando se habla de carreras técnicas. Ahí tenemos que hacer un trabajo titánico, porque de nada sirve tener la mejor infraestructura turística si no tenemos a la gente capacitada para poder ser un jefe de sala, para poder ser el mejor hostelero, para poder ser el mejor ingeniero de datos aplicando la tecnología al turismo. Tenemos que generar unas currículas y unas carreras, y así como otros países han apostado por la ingeniería para ser ensambladores de autos y diseñadores de manufacturas. Colombia, si quiere ser un ejemplo en el turismo, tiene que empezar por la educación para que el turismo se entienda como un sector económico, no solo como un hobby, y para que se ordene la casa, porque también hay que resaltar que el 80% del sector del tejido empresarial son pymes. Hay que apostar por ellas, hay que ayudarles a que puedan generar procesos que las hagan más competitivas, que las ayuden a acceder a herramientas tecnológicas, y que sin duda el país vaya creciendo de una manera escalonada y logre en algún momento, estoy hablando de 20 años quizás, una transición y una diversificación de su economía, donde el turismo se convierta en el principal motor de la economía del país. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a eso? Que el turismo se convierta en ese motor que fortalezca la economía y el aumento también del PIB de los colombianos, del pueblo colombiano. Yo creo que por el momento lo que yo veo es que las cifras van creciendo, pero no son cifras de alto crecimiento. Es decir, estamos hablando que si estamos llegando casi a los 5 millones de turistas, eso está muy bien, pero también hay que analizar cuáles son los impactos que están generando estos turistas, es decir, qué tipo de turista, cuánto gasta, en dónde lo gasta, cuántos días se queda, cuál es el impacto de todos estos casi 5 millones de turistas en la generación del empleo en Colombia, cuál es el impacto en el medio ambiente de traer a todos estos turistas, porque esas son las mediciones actuales del turismo, no solamente el número, sino el tipo y el impacto del turismo en la sociedad. Entonces, ¿qué veo yo? Hoy en día hay una excelente oportunidad. ¿Por qué? Porque Colombia pasa por su mejor momento. Pongo un ejemplo, Colombia es una potencia mundial a nivel musical, no hay mejor embajador de Colombia que los músicos. Yo que vivo en España, tengo que decir con mucho orgullo que cada vez que se celebra el Día de la Hispanidad es un colombiano el que da el concierto. Este año es Carlos Vives, el año pasado fue Camilo, el antepasado fue Maluma, y así, Shakira, etcétera, y ahí me podría quedar. Y eso hay que aprovecharlo, porque el turismo también reúne a los megaeventos, a los conciertos. Todo esto hace parte del sector turismo, y ya tenemos a esos embajadores, pero ¿qué hace falta? Nos hace falta también esa ambición por tener infraestructuras mucho más potentes, crear mega infraestructuras y mega desarrollos como se están viendo en México, en Brasil, en Ecuador, donde hay cruceros de lujo, donde hay ciudades 100% sostenibles, donde hay ciudades inteligentes que acogen a los nómadas digitales y que con esto se pueden desarrollar empleos de valor agregado. Esas apuestas ambiciosas son las que nosotros tenemos que desarrollar en Colombia si queremos posicionarnos y ser líderes regionales en la materia. Cuando uno ve unas cifras que ha planteado ya hace unos meses el Banco de la República, que destacó que la generación de las divisas a través del sector del turismo durante 2022 oscilaron más de los 3.000 millones de dólares, que es una cifra grande. Pero uno, cuando se pone a pensar, doctora Natalia, usted que pues obviamente conoce Cartagena y supongo que conoce no sé cuántas playas en el mundo, uno ve en Cartagena los turistas que tienen que sufrir algunos abusos por ciertas personas, no todos, pero abusos sobre costos, robos o prostitución. Sin duda alguna hay un gran reto frente a eso. ¿Cómo uno puede tratar de desligar esa mala imagen, ahora más que en las redes sociales, por una sola imagen, un solo caso? Pues obviamente mucha gente dice, no vayamos allá a Colombia porque nos puede pasar eso. ¿Cómo se puede tratar de revertir esos malos ejemplos que se han tenido
durante lo largo y ancho en las playas o en diferentes zonas del país. Has dado en un punto importantísimo porque el turismo, solo hay turismo cuando hay confianza y cuando hay seguridad. Si no hay esos dos factores, no existe un turismo. Y perder la confianza es facilísimo en turismo, porque hay que recordar que en el turismo cada turista es un embajador o un prescriptor de una experiencia. Cualquier cosa buena o mala que se haga en un destino turístico tiene una repercusión muy masiva, porque además el voz a voz en turismo es prioritario en la toma de decisiones de un viajero. ¿Qué es importante? No hay nada más importante en este sector que la educación. Vuelvo al tema de la educación. Si nosotros en Colombia no educamos a nuestra gente para hacerles entender que no podemos generar cualquier precio y abusar de los servicios turísticos, porque eso, como se dice coloquialmente, es pan para hoy, hambre para mañana. Eso no es sostenible. Un negocio donde hoy yo cobro lo que quiero y luego mi cliente se siente estafado, pues es un cliente que no va a volver, o es un cliente que va a reclamar, o es un cliente que va a sentir que ese no es el lugar adecuado para promocionar o para incentivar que alguien de su familia visite. Entonces, la educación es primordial, y por eso digo yo, más allá que de la educación gerencial para crear grandes líderes hoteleros o grandes agentes de viajes en el país, es prioritario crear escuelas técnicas vocacionales, donde existan unas carreras turísticas, donde el componente del emprendimiento y de la innovación sean una prioridad, para hacerle entender a todos los miembros de la pirámide laboral en turismo que cada uno de las decisiones que se toman pueden generar un impacto negativo, no solamente al que vende el pescado a 300.000 pesos, sino a todo lo que lo rodea, porque son los hoteles, los aeropuertos, las aerolíneas, los lancheros. Un error de esos puede costar que efectivamente un destino genere una mala imagen y un mal posicionamiento. Y vuelvo y digo, eso no se recupera de la noche a la mañana. El mejor ejemplo de todos es nuestra querida Colombia. Ese fue mi primer trabajo. Cuando empecé a trabajar en ProColombia en el 2006, antes se llamaba ProExport, y ahí parte de mi trabajo era ayudar a cambiar la imagen de Colombia. Y sí que es difícil cuando se pierde la confianza y cuando hay noticias muy negativas de un destino, es muy difícil trabajar para que luego el viajero recupere la confianza. Y una vez se recupera, es un error perderla. Entonces, mi consejo es, Cartagena es por excelencia el destino turístico más apetecido de los turistas internacionales. Es una joya latinoamericana por la historia y por todo lo que se puede conseguir ahí, pero si la queremos preservar, hay que organizar un poco, hay que tener unas reglas del juego donde el sector privado esté coordinado y donde la informalidad cada vez sea menos, y eso solo se logra con educación y con incentivos, obviamente, para que la economía informal se formalice y logre salir de estos ciclos que no hacen mucho bien al turismo. Así como está el turismo en Colombia, ¿es el nuevo oro? ¿Y cómo llevar a cabo esos incentivos al sector empresarial para que comience a tener una sinergia entre el Estado y la empresa privada, y así hacer crecer y creer que es el nuevo oro en Colombia? Eso es importantísimo. Lo primero es que cuando hablamos de incentivos y del modelo de inversión en turismo, no nos podemos limitar solo a la inversión tradicional. La inversión tradicional, más del 90% de la inversión tradicional del turismo es hotelería. Colombia, y no solo Colombia, el sector turístico a nivel global tiene que migrar hacia un modelo donde existan incentivos fiscales y tributarios. Es importantísimo, pero no es lo único. Hay que crear incentivos, por ejemplo, a la educación nuevamente. Entonces, cuando un inversor decide crear un megaproyecto en un destino no tan maduro, entonces podemos ir a cualquier zona que sea emergente en turismo en Colombia. Parte de lo que hay que hacer es darle incentivos a ese inversor a la educación, porque ese inversor, si no encuentra talento y si no encuentra la gente capacitada,
pues no puede crear un proyecto de infraestructura ahí porque luego no va a haber talento que lo represente, o lo que es peor, que pasa en muchos países en el mundo, hay que importar el talento de otros países y entonces la fuerza laboral local no se puede beneficiar del turismo. Y ese incentivo es clave porque un inversor necesita que desde el Estado le den la garantía que va a tener el personal capacitado y que el capital humano que tiene un país puede servir al turismo, y efectivamente que esto va a ser sostenible en el tiempo. Y cuando un megaproyecto no se construye en un año, se construye mínimo en 5, entonces hay 5 años donde se puede proponer a un inversor que en esos 5 años se capacita a la gente y de esa manera, una vez el megaproyecto esté listo, hay talento disponible y no hay necesidad de importarlo, o no hay necesidad de eliminar el proyecto porque no haya talento. Otro incentivo, los incentivos a la sostenibilidad, innovar en los instrumentos financieros. O esto en Ecuador, porque estábamos en reunión de ministros de turismo de las Américas, y Ecuador ha sido pionero en el mundo, primer país en el mundo que hace canje de deuda por biodiversidad. Y eso va muy vinculado al turismo, porque el turismo se crea gracias al capital natural y a los recursos naturales. Si uno está apostando por la sostenibilidad y hace una negociación de canje de deuda a cambio de biodiversidad, vende carbonos de crédito al sector privado para poder mitigar los efectos del cambio climático, pues está innovando en la manera como genera incentivos y cómo soluciona un problema a nivel global y cómo le genera una diferenciación al país. Y un tercer incentivo, incentivos a la tecnología, a la innovación. Sí. Este sector, desde los inicios de la creación de Internet, siempre ha sido un aliado de la tecnología. Antiguamente, la cadena de valor de turismo era mucho más larga con Internet. Las páginas web, las OTAs, las agencias de viajes online, etcétera, rompen esas cadenas y hacen que el turismo sea más democrático. Pero como lo decía anteriormente, el 80% del tejido empresarial turístico son pymes, y el 50% de las pymes invierte menos de 3.500 euros en digitalización. Entonces, si queremos un sector económico competitivo, necesitamos generar incentivos, necesitamos que las grandes empresas de tecnología sean mentoras de estas pequeñas pymes para acceder a tecnología y para que sean mucho más modernas, eficientes. Y pongo un ejemplo: si estamos vendiendo un paquete turístico de Colombia en China o en Tailandia, pues si no tenemos una página web, que es lo básico, en diferentes idiomas, donde gracias a la inteligencia artificial uno pueda crear su viaje a la medida y pueda pagarlo instantáneamente, esa es la manera fácil y competitiva de hacerlo. Pero a veces tenemos que esperar porque no tenemos estas herramientas, entonces hay que esperar un día hasta que se cotiza manualmente y se envía, y de pronto esa persona que está en Tailandia y en China se cansa y dice, pues no me interesa, prefiero ir a otro destino porque rápidamente puedo tomar una decisión. A eso me refiero con los incentivos, y claramente los incentivos fiscales son muy importantes, pero una vez más, no son los únicos para promover el turismo. Aprovechando que me cuenta que se encuentra en Ecuador y que allí están reunidos ministros de diferentes países, ¿qué planteamiento le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro, aprovechando que una colombiana está ocupando el cargo más importante dentro del sistema de Naciones Unidas desde la perspectiva del turismo? ¿Qué compromisos quieren firmar o establecer para tratar también que una connacional ayude a empujar el turismo colombiano? Esa es una excelente pregunta. Hoy estamos celebrando muchas cosas. Creo que a Colombia le fue muy bien en esta reunión. Mi nombramiento pues es algo espectacular para celebrar, pero también tenemos que celebrar que Colombia ha ganado un puesto nuevamente en el Consejo Ejecutivo de la OMT. Eso se hace por votación. Los países de las Américas le dieron el voto de confianza a Colombia, y Colombia va a tener un puesto decisorio con otros 37 países del mundo para tomar decisiones sobre la estrategia y la visión de la OMT a nivel global. Y hoy también firmamos un convenio de colaboración entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la OMT, porque parte de la prioridad del presidente Gustavo Petro es el desarrollo del turismo comunitario. Entonces vamos a crear un reto de innovación social para el turismo comunitario, es decir, un llamado
a los diferentes territorios en Colombia que son potenciales para el desarrollo turístico, para que desde las comunidades, desde las pymes, se generen ideas sobre el tipo de experiencias turísticas que quisieran desarrollar. Y la idea es presentar desde la OMT asistencia técnica, educación, capacitación, para hacer que en esos territorios vulnerables de Colombia hayan desarrollos de emprendimientos que permitan que estos territorios que antiguamente fueron afectados por la violencia hoy en día puedan salir a flote gracias al turismo. Entonces, mi apoyo a título personal y el apoyo de nuestro secretario general al proceso de desarrollo de Colombia es absoluto, y Colombia, estoy segura, que seguirá brillando en todo lo que sea posible cuando de turismo se trata. Bueno, ahí está una aliada de Colombia, una santanderiana, ocupando el puesto, el cargo más alto en el que se haya llegado en el sistema de Naciones Unidas. Gracias, doctora Natalia, por estar aquí en Redman Noticias. Le deseamos éxitos en esta carrera grande, muy bello ese trabajo, pero también muy meticuloso. No me imagino su vida entre los aeropuertos y visitando y conociendo y tratando de apalancar y de ayudar en ese sistema del turismo y el desarrollo. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los colombianos, y como lo dijiste tú, todos los colombianos cuentan con una aliada, con una amiga, y un mensaje muy grande a los jóvenes colombianos, a las mujeres colombianas: si se puede, con mucha determinación, con compromiso, y espero de verdad ser una inspiración para cada uno de ustedes, para que llevemos siempre el nombre de Colombia en lo más alto, en cada uno de los rincones de este mundo. Muchísimas gracias.